Hola, mi nombre es Cristian Mendoza, estudiante de la maestría de Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Toro. Como parte de lo que es la cátedra de Gerencia Empresarial, les voy a hablar un poco acerca de de lo que es la administración estratégica y la planificación estratégica, el liderazgo y el rol de los nuevos líderes dentro de lo que son los entes competitivos, y así como también lo que es la definición de lo que es la gerencia estratégica dentro de entornos altamente competitivos. En primera instancia vamos a hablar de lo que es la administración estratégica y la planificación estratégica, aunque para muchos es un sinónimo. Quiero decir que hay unas ligeras diferencias entre ambos. Vamos a empezar de lo macro a lo micro. Vamos a ver la gerencia estratégica como lo macro, es decir, la que está encargada de lo que es la visión de la empresa, hacia dónde va, hacia dónde están dirigidas las metas de esta empresa, y es la que va a trazar la hoja de ruta, el proceder y las herramientas o los paradigmas que se van a trazar para poder alcanzar estos objetivos, auspiciar la rentabilidad de la empresa, disminuyendo el uso de los recursos, haciéndolo altamente efectivo y altamente competitivo dentro de un mercado. Por su parte, la planificación estratégica va a ser la puesta en práctica de todas estas herramientas propuestas por la gerencia administrativa o por la gerencia estratégica, disculpen. Entonces, vamos a encontrarnos con que la planificación estratégica, a diferencia de la gerencia estratégica, está enfocada en lo que es la misión, más allá de lo que es la visión. Por otro lado, la gerencia estratégica va a estudiar lo que es el ambiente interno, es decir, los recursos financieros, los recursos tangibles e intangibles con los que cuenta la organización. Entre los tangibles se encuentra todo lo que es el recurso humano, los recursos financieros, y entre los recursos intangibles se encuentra el know-how y las capacidades que tienen todas las personas que integran esta organización. Mientras que la planificación estratégica se encarga de estudiar más que todo el ambiente externo. Es todo aquello que no es parte de la organización, pero que interviene y de alguna u otra manera va a incidir dentro de lo que va a ser la consecución de nuestros objetivos. Por otro lado, otra de las diferencias que existe es que la gerencia estratégica pasa a ser descentralizada. Es decir, ella busca generar grupos de trabajo, unidades de trabajo y equipos de trabajo, líderes, microlíderes, sublíderes, para poder crear unidades y equipos que se encarguen de establecer una red para poder alcanzar los objetivos que se plantee y las metas que se plantee la organización. Mientras que la planificación estratégica es un poco más centralizada, es decir, que va a depender de las cabezas, de los líderes o de la gerencia que componen esta organización para poder desarrollar todo lo que son sus actividades. Por último, la gerencia estratégica debe ser anticipativa y proactiva, es decir, debe estudiar todo lo que es el entorno, todo lo que son, realizar un análisis y una matriz FODA para poder evaluar todas las posibles incidencias que pueden haber dentro de nuestra organización, cuáles son nuestros pasos a seguir, cuál es la situación actual y hacia dónde debemos ir para ser sostenibles en el mercado. Mientras que la planificación estratégica es mucho más adaptativa. ¿Por qué? Porque ya tenemos un macro, que es la gerencia estratégica, y la planificación siempre debe estar en constante movimiento porque el mercado no es estático. El mercado muta, al igual que mutan los clientes, los competidores, y por eso es que la planificación estratégica debe adaptarse a lo que es la circunstancia y la coyuntura actual de la organización y del mercado para poder seguir siendo competitiva en este aspecto. Entonces, ambas herramientas gerenciales deben armonizarse, van en conjunto y deben trabajar en paralelo para poder alcanzar de manera eficiente todo lo que son las metas de la empresa, disminuyendo todo lo que son el uso de recursos y utilizándolos de la manera más óptima para ser más efectivos. En cuanto al liderazgo se refiere y lo que va a ser su influencia y su incidencia en la planificación y estrategias dentro de los entornos inteligentes, las organizaciones inteligentes, disculpen, tenemos que primero pasar a definir lo que es el liderazgo. Desde el punto de vista más simplista tenemos que decir que el liderazgo es todas esas características, capacidades, aptitudes que tienen los individuos para sobresalir sobre un grupo y para ejercer influencia sobre ellos. El tema del liderazgo, a pesar de que ha estado muy en boga desde los años 90,
y a principios del siglo XXI, tenemos que decir que no es un tema nuevo, es algo que viene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, vamos a hablar de lo que es el principio del siglo XX. A principios del siglo XX se entiende por el liderazgo, era visto como dentro de lo que era el concepto de la guerra y de lo que eran las tomas de decisiones, se veía como la capacidad que tenían los individuos de influenciar y de tener hegemonía sobre otros. Algunos autores eran un poco más flexibles, como Gramsci, por ejemplo, que decía que el liderazgo se establecía a través de la inculturización o de la influencia sobre las personas, mientras otros autores como Lenin o como por ejemplo Weber en su libro Economía y Sociedad dicen que el líder es aquella persona que tiene una capacidad para de manera indirecta o de manera sugestible influir sobre los demás, hacer valer su posición por encima de las de otros sin que estos se den cuenta. Posteriormente, dentro de lo que es la década de los años 30, aparece un autor que es Kurt Lewin, que establece 3 tipos de liderazgo. El primero es el líder autocrático, que es aquel que toma sus decisiones sin tomar en cuenta las opiniones o las influencias de los demás. Simplemente él ejerce su liderazgo, valga la redundancia, y toma sus decisiones por encima de sus subordinados. Aparece el otro tipo de líder, es el líder democrático, que es aquel que consulta con sus subordinados para tomar la decisión que parezca más oportuna. Y por tercero, el tipo el estilo de liderazgo del laissez-faire o liberal o consultivo, en el cual se asemeja mucho a lo que es el democrático. Sin embargo, este tipo de líder tiende a delegar más allá de consultar. En las décadas subsiguientes, de lo que fue los años 40 y 50, una especie de oscurantismo dentro de lo que fue los estudios acerca de la gerencia, del liderazgo, producto de la guerra mundial, de la posguerra y de lo que fue una economía que entraba en recesión. Desde este entonces se empezaron a establecer teorías y nuevos modelos económicos que no tomaban en cuenta lo que era la mutabilidad del mercado. Consideraban que los mercados eran estáticos y por lo cual básicamente no se necesitaban de muchos líderes, sino de un líder o un gerente que tomara todas las decisiones de manera lineal, puesto que el mercado no iba a cambiar. Posteriormente vamos a ver que obviamente estas teorías fracasaron porque, como bien sabemos, el ser humano es un ser cambiante, un ser mutante, y por ende los mercados y todo lo que compone las sociedades también lo son. Entramos entonces en lo que son los años 60, 70 y 80, en donde encontramos que el fuerte dentro de estos 30 años fueron los modelos racionales de toma de decisiones. Entonces aquí el líder tiene una característica más situacional. El líder debe adaptarse a las situaciones a las que se está, a las que se está enfrentando en un momento determinado. Sin embargo, no se habla de que el líder debe ser anticipativo, sino más bien situacional. Posteriormente, entrados los años 90, que es cuando de verdad se empiezan a hablar los temas de liderazgo, aparece Peter Senge, que es el autor más relevante dentro de lo que es los estudios acerca del liderazgo y los nuevos modelos gerenciales, que él dice que el liderazgo introduce una nueva teoría que es el liderazgo compartido. Aquí es cuando se empieza a ver que las organizaciones no son lineales o no son piramidales, sino que deben ser, él pasa a decir que las organizaciones son lineales y se deja de ver a las organizaciones desde el punto de vista clásico de lo que era piramidal. Es decir, teníamos un gerente o un líder en ese caso que tomaba todas las decisiones y toda una cadena de subordinados que solamente iban a seguir los lineamientos que emanaban desde arriba. Peter Senge establece que el liderazgo debe ser lineal y que las nuevas estructuras deben ser lineales, en las cuales exista un liderazgo compartido, que cada uno existe una nueva figura que son los sublíderes y cada uno de ellos tienen responsabilidades distintas, pero que todas se complementan. ¿Por qué? Porque cada uno se especializa en áreas distintas y solamente la sinergia entre todos ellos es la que va a permitir que la organización sea rentable, sea sostenible y se posicione en el mercado. Para hablar del liderazgo y su influencia dentro de lo que son las organizaciones inteligentes o altamente eficientes, debemos entender primero lo que son las organizaciones inteligentes.
Las organizaciones inteligentes desde un punto de vista empresarial son todas aquellas en las cuales sus individuos son capaces de explotar su potencial y de expandir sus funciones para generar resultados que sobrepasen las expectativas planteadas en primera instancia por la gerencia estratégica. Entonces, la idea de liderazgo dentro de este tipo de organizaciones inteligentes es la de no limitarse a la adaptación o a la supervivencia dentro de los cambios que genera el mercado, sino que debe ser capaz de generar nuevas ideas, de generar nuevos tipos de aprendizaje, nuevos paradigmas que permitan adaptar nuestra planificación y permitan adaptar todo lo que es el proceder y las herramientas que estamos empleando para alcanzar las metas que se proponga la empresa. Según Peter Senge, él propone que existen nuevos tipos de liderazgo dentro de este tipo de organizaciones, en los cuales en este tipo de entornos las empresas están obligadas a cambiar para no estancarse, para no ceder su cuota dentro de lo que es el mercado. Entonces Peter Senge establece cinco disciplinas que debe tener, o 5 características que debe tener el líder dentro de este tipo de organizaciones inteligentes, entre las cuales tenemos el dominio personal, el trabajo en equipo, la visión compartida, los modelos mentales y el pensamiento holístico. Cuando hablamos de pensamiento holístico queremos decirle que los nuevos líderes o los nuevos gerentes deben tener una visión completa y ver la parte como un todo y el todo como una parte. No deben ver las estructuras desde un punto de vista rígido, sino desde un punto de vista más horizontal. Entonces, en conclusión, el liderazgo dentro de la planificación estratégica viene a ser como lo que vendría a ser el líder dentro de las organizaciones inteligentes, viene a ser lo que vendría a ser el rey dentro de un juego de ajedrez, en el cual él debe tratar de expandir todos los conocimientos o de expandir las funciones de todos sus subordinados para poder hacer cada vez más rentable y más competitiva a la empresa y a la organización dentro de un entorno. Para hablar de lo que son los retos de la gerencia estratégica ante entornos competitivos, debemos entender de que hoy en día nos encontramos ante una sociedad cada vez más globalizada, que no conoce barreras, que no tiene fronteras, gracias a productos más que todo de lo que ha sido el auge de la tecnología. Entonces, para entender los retos que tienen los nuevos gerentes dentro de lo que son este nuevo tipo de entornos, vamos a establecer primero lo que son los entornos competitivos. Entonces vamos a entender que gracias a que hemos venido hablando durante todo el trayecto de esta cátedra acerca de lo que han sido las 5 fuerzas de Porter, en las cuales nos establece lo que son las amenazas, las barreras de entrada, las barreras de salida, la fortaleza, el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores. Vamos a entender por lo que es el entorno competitivo como un sistema dinámico en el cual las organizaciones van a competir de manera legal bajo las mismas condiciones, generalmente ofreciendo el mismo tipo de productos o el mismo tipo de servicios bajo las mismas condiciones, en donde todos participan para obtener una cuota mayor en el mercado, para posicionarse y sobresalir en el mercado. Entonces, precisamente en este tipo de entornos vamos a encontrar 2 tipos de rivales. Tenemos los rivales directos, que son aquellos que ofrecen el mismo tipo de servicio o de producto, y los rivales indirectos, que vienen a ser aquellos que no necesariamente ofrecen el mismo tipo de producto, pero aquí es donde aparece un nuevo tipo de servicio o un nuevo tipo de amenaza, que son los productos sustitutos. Entonces, dentro de lo que son los entornos competitivos, todos están en una eterna lucha, por así decirlo, por ganar cada vez más cuota y tener más poder y más eje de influencia sobre los consumidores, sobre los clientes y sobre todo sobre el mercado. Ante este tipo de entornos, que cada vez es más real y más tangible, sobre todo porque gracias a las tecnologías cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a cualquier tipo de producto, cualquier tipo de proveedor, a cualquier tipo de suplidor de servicios. Entonces tenemos una nueva tarea para esos nuevos gerentes, sobre todo para esos nuevos estrategas, que es que deben posicionar su empresa, su organización, su producto y su servicio por encima del de los demás, sean similares, sean sustitutos o no. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los nuevos gerentes ante este tipo de entornos competitivos? Deben garantizar de que van a tener una ventaja por encima de sus rivales. ¿Cómo? Haciendo un análisis preciso sobre el contexto del mercado, sobre el contexto de lo que son
todos esos ejes de influencia, todas esas barreras de entrada, de salida, y sobre todo anticipándose a todo lo que pueden ser los cambios en el mercado para adaptar sus productos, para adaptar sus servicios, para adaptar su equipo de trabajo, para que de esta manera sigan siendo competitivos, no cedan su cuota en el mercado y no permitan que nuevos rivales accedan a esa cuota de mercado. Entonces, el nuevo gerente debe ser capaz de responder ante las necesidades de manera inmediata de los clientes. ¿Para qué? Para que el cliente siga siendo fiel a nuestra organización y no se vaya hacia otras organizaciones y no vaya con nuestros rivales. De esta manera hemos hecho un bosquejo de todo lo que ha sido la gerencia estratégica, la planificación estratégica, el liderazgo y la gerencia estratégica dentro de las organizaciones, dentro de los entornos competitivos y gracias a todo lo que hemos estudiado durante el transcurso del trimestre, somos capaces de tener una visión bastante macro para poder entender que los mercados no son lineales, que es necesaria la aparición la aparición de líderes y sobre todo que estos líderes generen nuevos conocimientos y permitan y auspicien la generación de nuevos sublíderes y sobre todo que los entornos cada vez son más competitivos. Muchas gracias.